la banda! ¡Dímelo! Pa, 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 pa. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, a su casa, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Hoglan Barrios y esto es Los Vivos de los Domingos. ¡Pah! ¡Dímelo! Pero voy a bajar volumen. ¿Qué onda, mi gente linda? ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están los aprendices? Carajo, ¿cómo están los bartenders y futuros bartenders? Y también Escabia Tender. ¿Cómo estamos, mi gente? A ver, estamos activos. Quiero que todo el mundo ya mismo llegando salude. Digan, dímelo, papi. Dejen ahí, dímelo, papi. Me lo quiero leer. Si hay alguien nuevo, a ver, Marcelito, lo leo. Si hay alguien nuevo, quiero que por favor se presente. Preséntese. Ustedes saben que estamos construyendo una comunidad, mi gente. Estoy muy contento porque ya hoy se cumplen 2 meses de que empezamos a hacer estos live en vivo. Así que nada, estoy muy contento. Voy a abrir acá un chat acá abajo para poder leerlos porque, como ustedes saben, transmito desde el teléfono por ahora, ¿no? Así que denme un minutito aquí rapidito que voy a mirarlos en directo ya mismo en chat. A ver. Ahora sí, dímelo. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, gente, hoy estoy muy contento por varias razones. La primera razón, mi gente, es que ya somos 9.300. Próximamente vamos a 10.000 suscriptores. Un montón de gente, así que yo estoy súper contento. La segunda razón es porque hoy les traigo una sorpresa. Ustedes estarán diciendo tipo, Chejo, me dijiste que habían cócteles, correcto, cóctel. Ahora, ¿qué cócteles vas a hacer hoy, Jo? Bueno, hoy les tengo, a ver, ya, o sea, primero quiero que me digan si están listos. ¿Están listos para escuchar qué cócteles? Díganme, ¿qué tipo de cócteles creen ustedes que vamos a hacer hoy? A ver, los leo. ¿Qué tipo de cócteles creen ustedes que vamos a hacer hoy? Quiero leerlos, a ver. A ver si tienen alguna idea de los cócteles que vamos a hacer hoy. A ver, los leo. Hoy tenemos un sorpresón. Obviamente que si estás llegando a este video luego de que lo dejemos guardado, no vas, o sea, ya te vas a spoilear. Pero los que están en vivo saben de qué vamos a hablar. No saben de qué vamos a hablar el día de hoy, así que es una sorpresa. A ver, los leo. Los leo, dicen por ahí. Hola, bro, saludos de Nicaragua. Un beso a la gente de Nicaragua. Armando, dímelo, papi, bienvenido. Héctor Flamini, bienvenido. Señor, pronto hago tu cóctel con vodka. Voy a abrir una categoría que se llama cócteles para aprendices, para que ustedes me dejen sus recetas y yo voy a hacer las recetas que ustedes me dejen. Así que si les gusta esta idea, déjenme un pulgarcito arriba. Jocelyn, bienvenida. Javi, bienvenida. Leito, bienvenido, como siempre, acá presente en el canal. Marcelo, ya tú eres de la casa. A ver, cócteles tiki. No son cócteles tiki. Bueno, hoy no sé si era lo que esperaban, pero antes de arrancar, pues ya vamos a arrancar, gente, espera un poquito más. Antes de arrancar, quiero que brindemos. Así que, si tienes algo para tomar, déjame un comentario y dime, Chejo, estoy brindando con vodka, con gin, con ron. Yo estoy brindando con un Botran Reserva 15 años. Quiero saber con qué están ustedes, lo que sea porque es la que yo tengo para brindar. Así que quiero brindar con ustedes. Déjenme un comentario, por favor, con qué estamos brindando. A la cuenta de 3, mi gente. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo todos los domingos. La verdad me siento súper honrado. Así que, mi gente, salud. A ver, tequila, los leo, tequila, mate. Micheltorino, muy bien. Agua, bien, muy bien, cuidando la salud. Un cafecito, un vinito, a ver, qué vinito, blanco, tinto. Bueno, salute, a ver. Salute, mi gente. Bueno, sin más preámbulo, mi gente, a ver, un Baileysito, leche de ¿Y qué está brindando con leche de burra? Qué emoción, mi gente, me pongo contento. Muy bien. ¿Les gustó el Baileys? La semana pasada? Déjenme en los comentarios si les gustó, si lo hicieron, si lo prepararon. Cuéntenme cómo les fue, quiero saber. A ver, Ron Appleton dice Matías. Muy bien, dímelo, papi. Bueno, vamos al grano porque ustedes saben que el tiempo apremia y quiero deleitarlos con los cócteles de hoy. ¿Están listos para que les diga qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Están listos? A ver, quiero que todo el mundo me diga cuando yo pregunto ¿están listos? ¿Qué viene luego? Les quiero que lo pongan en los comentarios. Los voy a leer, los voy a leer. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Let's go! Vamos allá.
Mi gente, hoy, a ver, muy bien, Samuel, let's go. Ustedes saben ya cuál es el flow que tenemos aquí. Dímelo, papi, let's go. Mi gente, hoy vamos a hacer cócteles sin alcohol. Cócteles sin alcohol. Y por eso lo voy a subir a la musiquita. El día de hoy les voy a enseñar a hacer cócteles sin alcohol. Les voy a enseñar a hacer 3 cócteles sin alcohol. Pero porque sean cócteles sin alcohol, no van a ser feos, ¿eh? Unos cócteles sin alcohol riquísimos. ¿Para qué? Para que cuando esas personas digan, ay, no me gusta tomar con alcohol, ¡pum! O no quieres tomar con alcohol, pero quieres tomar rico, ¡pum! O tienes a tu mujer embarazada, ¡pum! O tienes a alguien que, no sé, es celíaco y no sé, le cae mal, ¡pum! Hoy vamos a hacer cócteles sin alcohol, pero los mejores cócteles sin alcohol. No. Quiero que me digan, ¡estamos activos! Cuando me digan, ¡estamos activos!, arranco, ¿eh? Los nuevos quiero verlos presentar. Ajá, muy bien, los nuevos presentándose, ¿eh? Los nuevos presentándose y los demás, ya saben. Quiero que levanten la mano y me digan quién es el moderador hoy. Levanten la mano y digan, Chejo, yo soy el moderador, ¿sí? Moderador. Ahí va, vamos. Arrancamos. Cóctel número 1 sin alcohol. Cóctel número 1 sin alcohol. Necesitamos una licuadora. Por favor, el moderador me diga, dejen en los comentarios, Chejo, moderador. Y ya ustedes saben, el que se ofrece como moderador va anotando todo para que la gente sepa qué estamos haciendo. Bueno, ¿todo activo? Licuadora necesitamos y vamos a necesitar 3 ingredientes. Este cóctel sin alcohol lleva el nombre 3 en 1. 3 en 1. Perdón. 3 en 1. Este cóctel es un cóctel que representa lo que fue mi infancia, mi niñez, mi adolescencia en Venezuela. Es un cóctel de la rama reconstituyente, es un cóctel muy cargado en vitaminas, un cóctel saludable. Así que si ustedes quieren tomar un cóctel en la mañana que sea súper saludable, que le aporte un montón de vitaminas, que los haga estar mejor, depurar el organismo, este cóctel es para ti. De hecho, este cóctel nos lo recomendaban en Venezuela los doctores, los médicos, para la hemoglobina, mi gente. Para la hemoglobina. No sé si saben qué carajo es la hemoglobina, pero es una cosa de la sangre que se te baja y cuando se te baja, tricky. Entonces tú tienes que tomar este cóctel. 3 en 1, primer cóctel sin alcohol, 3 ingredientes. Número 1, necesitas jugo de naranja. Un vaso de jugo de naranja. Le vas a dejar 2 o 3 dedos más o menos de espacio y lo vas a llevar a la licuadora. Este vasito lo vas a dejar ahí porque este vasito lo vamos a reutilizar. A ver, ya va. Ahí, mejor. Este vasito lo vamos a reutilizar, así que lo vamos a dejar ahí. Jugo de naranja. Más o menos un vaso, le dejamos 3 dedos. Luego vas a necesitar remolacha. No sé si saben lo que es la remolacha, pero trocitos de remolacha. Tú calcúlale, no te puedo decir la cantidad de gramos, pero calculo que son unos 200 gramos, 150 gramos. No te puedo decir porque no tengo balanza. Pero son unos trocitos al gusto. Si no sabes qué es la remolacha, te sugiero de que le agregues poquito porque es muy invasiva. Lo que sí te puedo decir de la remolacha es que es súper buena para el organismo, para la salud. Y además te ayuda a darle un hermoso color a los cócteles. Lanzamos los trocitos de remolacha. A ver, si no sabes, si no la has visto nunca, la remolacha es esta cosa que está acá, mírala. Esta fue la que corté hoy, fíjate. No sé qué es, o sea, viene de la tierra, viste, enterrada, pam. Ustedes digan qué carajo es la remolacha, pero es una verdura, ¿no? Calculo yo. Bueno, luego vamos a zanahoria, trocitos de zanahoria. Igual, misma cantidad, más o menos 200 gramos. No sé, ustedes díganme cuánto creen ustedes que hay aquí en gramos. Eso es todo lo que necesitamos. 3 en 1, solamente eso. Sellamos, no le ponemos hielo, no le ponemos nada. Le subimos volumen a la música ahí. Miren el color, miren. Es un tubérculo, me encanta. Y mientras tanto, yo sé que es cóctel sin alcohol, pero el mentor tiene que tomar algo, el bartender, ¿no? Este es para mí. Esto no va en el cóctel, ¿eh?
Suficiente, no hay que mezclarlo tanto, ¿no? Ahora, déjeme bajarle un poquito la música. Y ahora lo voy a servir, ¿ok? Fíjense que habíamos dejado acá este vasito directamente. ¿Era este? Sí. Sí, no. Coño, hice encastre, ya va. Ahora sí. El del ron lo utilicé para el jugo, así hice cualquier cosa. No quiero ver riéndose, por favor. Bueno, vamos a necesitar un colador. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a filtrar este 3 en 1, necesitamos quitarle los grumos, los excesos. Entonces, un coladorcito de malla, lo ponemos ahí, ¡pau! No quiero ver riéndose, por favor. ¡Pau! Y esto lo vamos a filtrar, así, mira. Lo filtramos, o sea, se toma su tiempo. Necesitamos una bar spoon para irlo, todo lo que son los grumitos los vamos a ir quitando, así, pam, 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 pam. Yo le agregué un montón de remolacha porque me gusta mucho, ya estoy acostumbrado a la remolacha, pero ustedes van a decidir si le quieren agregar menos. De hecho, el de Venezuela es mucho menos cantidad de remolacha, así les digo. Yo me zarpé un poco, pero bueno, a mí no me jode la remolacha. De hecho, me gusta mucho el color que agarra. Fíjate que provoca, parece como un jugo de frutilla, si te das cuenta, ¿no? Perdón, ahora no los voy a poder atender, así que mis moderadores y gente antigua en el canal, por favor activen los comentarios ahí porque me tengo que concentrar, ¿no? Si vos hago cagadas. Bueno, YouTube no me censure por decirlo así. Pim, 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 pim. Seguimos haciendo así, pam, hasta que finalmente se cuele. Obviamente, fíjate que esto, uy, carajo, se filtra un poquito. Esto lleva su tiempo, así que ustedes no se apresuren, ¿eh? Esto lleva su tiempo. Bum, 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 bum. La idea es tratar de sacar el mayor cantidad de residuos. ¿Qué voy a hacer acá? Denme un segundo, fíjense lo que voy a hacer porque ya no me está filtrando. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Tum, tum, y seguimos filtrando. O sea, tenía demasiada borra y seguimos filtrando ahí. Miren. Vamos. No los leo, no los puedo leer, perdónenme, pero no los puedo leer ahora, ¿eh? Fíjense esto cómo queda, ¿eh? Todavía le queda un poquito más y se lo quiero agregar, ese poquito más que queda. Vamos, listo, estamos activos. ¡Estamos activos, mi gente! Listo. Una vez que ya lo tengan así, ¿qué van a hacer? Una vez que ya lo tengan así, mi gente, 3 en 1 para ustedes. La manera de tomar un 3 en 1 es esta. ¿Están listos? ¿Están listos, coño? Let's go. Les voy a mostrar. 3 en 1. ¡Ah! ¡Qué bueno que está, por favor! ¿Están listos, mi gente? Let's go. ¿Les gustó? Gente, no saben lo que es una locura. Se siente de base de naranja, ligeramente se siente, por ahí muy ligero, se siente la zanahoria y te deja así, te queda en la boca como así como esa acidez, como esa intensidad de la remolacha. Me quedé remegado. ¿Están listos, mi gente? ¡Vamos! Los quiero leer en los comentarios. ¿Estamos activos? Ustedes me dicen, ¿pasamos el segundo o no pasamos el segundo? Dígame. Los leo, mi gente, los leo. A ver, Marcelo, trocitos de zanahoria. Gracias, Marcel. Gracias a mi gente por dejar las recetas. Gracias por hacer de moderadores. Los quiero mucho. Pronto, les prometo que abro el grupo de WhatsApp. Es más, estoy esperando llegar a los 10K y se viene todo, ¿eh? Sacamos la casa por la ventana, ¿eh? Estamos activos. Bueno, vamos al segundo, dímelo. ¡Pa! Vamos al segundo. Vamos a poner esto a un lado y vamos al segundo, ¿sí? Bien. Para hacer el segundo vamos a necesitar un vaso diferente, ¿sí? Vamos a usar este vaso, me gustó mucho, mira, dice tipo drinks, dice
just have... ¿Y por qué está mal en inglés? O sea, just have a drink and take about. Ustedes díganme qué significa eso, por favor, alguien que sepa inglés. Díganme qué. Y happy things, o sea, momentos felices. Ustedes díganme qué significa, ¿no? Ustedes traduzcan. Aquí los moderadores son súper inteligentes, así que ustedes traduzcan, ¿no? Bueno, vamos con el segundo cóctel sin alcohol. Para este segundo cóctel necesitamos lo siguiente. Necesitamos hielito picado, mucho hielito picado a pleno, ¿ok? Luego necesitamos un almíbar. Yo les recomiendo granadina o almíbar de Granada. Esto es una granadina que elaboré yo mismo y me quedó muy buena. Ahora es temporada de, por lo menos en Argentina, de Granada. Ustedes pueden hacer su propia granadina. Ok, granadina. Ya va a entrar un video de almíbares. De hecho, si sigues hasta aquí en este momento del video, pues te gusta la coctelería posta, déjame en los comentarios si quieres que te haga un video de almíbares, que ya viene pronto. Bueno, estamos granadina. Necesitamos una gaseosa de limón. Ustedes elijan la marca que ustedes quieran. Yo estoy eligiendo una 7up, pero ustedes elijan la marca que ustedes más quieran. Necesitamos una gaseosa de limón. ¡Pam! Hielito picado, gaseosa de limón. ¡Pam! Necesitamos una rodaja de naranja. ¡Pam! Y necesitamos gomitas de osos. Fíjense, véanlas ahí. Necesitamos gomitas de osos. ¿Ok? ¡Pam! Esto es todo lo que... No, mentira. Y también necesitamos un sorbete. Es lo que necesitamos. Bueno, vamos a construirlo porque no los quiero hacer perder tiempo, ¿sí? Primero, vamos a agregar un poquito de hielo, ¿no? Una capita de hielo abajo, así, fíjense. Vamos a agregar una capita de hielo abajo primero. Y a esa capita, exactamente, inspirado en el Shirley Temple. Muy bien. A esa capita de hielo lo que vamos a hacer es le vamos a añadir un almíbar de Granada o granadina. Primero que nada, ahí va. ¡Pam! Fíjense. Almíbar de Granada o granadina. De hecho, le falta un poquito más. Ahí va. Más o menos, ustedes calculen una onza y media, más o menos, una onza y media. Después, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner hielo, más hielo picado, más hielito picado, pam, pam, pam. Así. Hielito picado, acá me pasé un poquito, para que ya le saco acá. Para que me pasé. Recuerden que estamos en vivo. Ahí dejamos más o menos un dedo de espacio. Y ahí le vamos a poner algunos ositos. ¿Eh? Ositos. Pam, 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 pam. Osito. Pam. Fíjense, tenemos ya los ojitos. Tenemos abajo la granadina, tenemos el hielo intermedio y tenemos los ositos. Este es el momento para añadir la gaseosa de limón. Ustedes van a ver lo que van a pasar. Simplemente observen, lo voy a voltear para que se pueda ver mejor. Ustedes observen lo que va a pasar. Observen. Y le añadimos la gaseosa de limón. No hay nada como las ganas de comer. La añadimos, ahí nomás. Están todos nosotros y nacemos para ello. Es la razón por la que agitamos las banderas, cantamos nuestros himnos. Toma. Y fíjense, añadimos hasta completar los ositos, dejamos más o menos un pequeño espacio, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Con una bar spoon, con mucho cuidado, ahí te voy a mostrar, dame un segundo, con mucho cuidadito, dame un segundo, pues estoy limpiando la bar spoon. Con mucho cuidadito la vamos a introducir por una esquina y vamos a tratar de integrar un poco lo que está abajo, ahí va, que suba un poco nomás, ahí va, perfecto. Luego le vamos a poner más hielito picado. Más hielito picado, pam, 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 pam. ¿Sí? Esto no se debe hacer con las manos, pero bueno, esto es para mí. No tengo pinzas, así que pam. Y luego le vamos a poner una rodajita de naranja arriba. Fíjense. Una rodajita de naranja arriba, de esta manera. Vamos a agarrar un sorbete, se lo vamos a introducir así, pam, pam. Y le vamos a poner entonces unos ositos arriba, bien lindos. Fíjense estos ositos que les voy a poner así, pam, como para terminar de decorar. Perdón que no les puedo leer, pero estoy concentrado en que quede lo más bonito posible. Fíjense, ositos verdes, ositos naranjas. Qué lindo esto, me encanta, me parece súper tierno. Y así, mi gente, nosotros presentamos un riquísimo
cóctel sin alcohol que está inspirado muy bien en Shirley Temples o en hacer más o menos cócteles que sean como raspados, pero que sean dulces, refrescantes al mismo tiempo. Fíjense lo hermoso que queda este cóctel. Entonces, de esta manera, la persona lo agarra así. Aquí está escrito el mensaje. Fíjense, está escrito el mensaje. La persona lo agarra así. Es hermoso, está bien decorado. Se ven las capas de color y lo puede tomar. Riquísimo. Se siente la granada. O sea, es impresionante. ¿Eh? ¿La gomita? ¡Dímelo! ¿Les gustó? Déjenme en los comentarios si les gustó. Buenísimo. Cóctel número 2. Cóctel. Pónganle ustedes el nombre. Díganme ustedes cuál es el nombre que le vamos a poner a este cóctel. Vamos a poner por acá. ¡Pam! Falta el tercero, que el tercero es el mejor, ¿eh? El tercero es el mejor lejos. Mejor lejos. ¿Sí? Por acá. Vamos. ¿Les gustó, mi gente? ¿Les gustó? Díganme si les gustó. La idea, ¿sí? La idea... Osito cariñosito. La idea, mi gente, es hacer cócteles que sean ricos, pero que al mismo tiempo sean sabrosos de tomar, que, ¿sabes? Tipo, tengan magia, flow, porque la gente te pide cócteles sin alcohol y tú te quedas como, wow. Esto es una tendencia que generalmente es así, es mezclar almíbares, que tú puedes usar el almíbar que tú quieras, almíbares con bebidas gasificadas. Métete eso en la cabeza, almíbares, bebidas gasificadas. Punto número 3, una decoración estrambótica, una decoración llamativa. Esos tres componentes son los que engloban este estilo de coctelería, que es un estilo de coctelería tipo fancy, de fantasía. Es un estilo de coctelería muy llamativo, a la gente le encanta, en la fiesta la gente se vuelve loca. Ustedes hacen esto en sus casas y es increíble. De hecho, con milkshake y con todo eso la gente o sea, ustedes no saben cómo se vuelve loca la gente cuando tú le pones así dulces, cremas, salsas de chocolate. O sea, la gente se vuelve loca directamente. Es muy rico, es sin alcohol, es llamativo. Una belleza, mi gente. ¿Está batido? A ver, los leo. Alexi. Perfecto, muy bien. Los estoy leyendo ahora mismo, los estoy leyendo acá. Y ustedes me dicen, Hoglan, haz una categoría de mocktails. Bueno, ustedes están en vivo, son casi 50 personas que están conectados. Ustedes quieren que yo haga esta categoría. Lo único que ustedes tienen que hacer es darle like al video y dejarme un comentario. Ahora no. Después, si tú vienes otra vez en tu vida, se termina el en vivo y tú vuelves y me dejas un comentario diciéndome, Chejo, me encantó el live, quiero que me hagas una serie de mocktails. Yo te garantizo que mientras que tenga vida y salud, se viene la serie de mocktail, carajo. ¿Están listos? Lego. Bueno, mi gente, antes de avanzar al tercer cóctel, porque nos queda uno de último y lo quiero dejar para el final, ustedes me pidieron, me dijeron, Chejo, también en los live, yo los escucho, no crean que no los escucho, yo siempre los escucho. Para el próximo streaming, trae una historia de tu vida, ¿ok? Hoy les quiero contar una historia, y acá le voy a bajar un poquito porque la verdad que fue una historia que me conmovió mucho. Antes de todo, dejen un comentario diciendo qué están tomando, porque necesito que tomen algo conmigo. Mira que tengo aquí todavía el 3 en 1 y todavía los cito, así que ¿qué están tomando conmigo? Bien, comienza la historia. Resulta, mi gente, que yo hago mi primer curso de bartender. Mi trabajo conozco, en mi trabajo no, perdón, en la academia, era la Asociación de Bartenders de Venezuela. Voy a decir de hecho nombre para que se den cuenta que es una historia verídica, ¿no? Hago mi primer curso de bartender en la Asociación Venezolana de Bartender, que era como decir lo máximo para estudiar como bartender. Hago mi curso, me certifico como bartender, conozco a varios compañeros y uno de los compañeros me dice, Chejo, están buscando trabajo. Yo quiero preguntarles a ustedes si les ha pasado que están buscando trabajo y obviamente uno en el currículum quizás exagera un poco, ¿no? Díganme ustedes si es verdad o mentira o no. Son como que, bueno, o sea, capaz trabajaste un mes y tú pones tipo 3 meses, ¿viste? Como que uno exagera un poco, vamos a ser honestos, ¿no? Esto es un live lo más honesto posible, además estamos tomando un traguito. A ver, Michel Torino dice, muy bien, los leo. Bueno, resulta que
o sea, yo pongo en el coso que experiencia bartender. O sea, yo realmente no tenía experiencia, pero bueno, yo quería conseguir laburo. Y fíjense cómo arranca la historia, ¿no? Obviamente chamullando el currículum, porque tú sabes que para que te contraten es jodido. Bueno, experiencia bartender, un amigo me dice, Chejo, manda el currículum para tal lado, están buscando, yo te voy a recomendar a un compañero que ya era bartender y solamente estaba haciendo el curso para certificarse. O sea, él ya trabajaba en un bar y solo lo estaba haciendo para tener el certificado, ¿viste? Entonces me dice, ve a tal bar que están buscando cosas. No, mentira, me dice, envía tu currículum. Yo envío mi currículum, me llaman a la entrevista, voy a la entrevista, me preguntan, ¿tú tienes experiencia? Sí. Bueno, resulta que empiezo a trabajar en el lugar. El lugar, mi gente, era un super bar, pero literal era un gran bar. No sé si hay alguien de Venezuela, pero hay un centro comercial que se llama el San Ignacio. Era ahí en el piso 1 de San Ignacio, era un super bar, no puedo decir el nombre, pero un gran bar, gran coctelería, una carta de vinos, esa tipo de lujo, ¿viste? Yo voy a la entrevista, me preguntan, obviamente me voy bien vestido, ¿tú tienes experiencia? Pues estamos buscando a una persona que pueda ser jefe de barra, ¿viste? Yo digo, bueno, sí, tengo experiencia, he trabajado en algunos otros lugares. Mentira. O sea, ya de entrada lo digo. Pero tú sabes que cuando uno está creciendo y necesita laburo, uno, bueno, tiene que basarse en lo que pueda, ¿no? Ustedes saben cómo es esta vida difícil. Bueno, resulta que me dan el laburo porque le caigo bien, hablo bien, me defiendo, me dicen, bueno, vamos a hacer una prueba de un mes y si nos gusta, durante un mes, te subimos a jefe de barra porque estamos buscando a un prospecto de jefe de barra. Bueno, comienzo a trabajar en el lugar. O sea, yo solamente les quiero explicar. Ustedes imagínense llegar a un bar élite de un centro comercial élite, donde ya te están como prospecto de jefe de barra y tú realmente no tienes nada de experiencia, acabas de hacer tu primer curso y ellos están contando con que tú tienes experiencia. Brother, cuando yo empiezo a escuchar esa comandera, eso fue mi primer día de trabajo, es que lo recuerdo, mi primer día de trabajo. Yo empiezo a escuchar, no sé si han escuchado cómo suena una comandera, pero es como, o sea, es como tú sientes que viene Nemesis por ti. Escuchar la comandera y yo, miércoles, ¿qué está pasando? Literal era como que si yo estaba en otra realidad alterna, o sea, yo estaba tan nervioso de la comandera explotando, de que yo no me sabía los cócteles clásicos, de que no me había aprendido. De hecho, me mandaron a estudiar la carta dos semanas antes de empezar el trabajo, me acuerdo, porque el bartender eran sus vacaciones y estaban probando, me acuerdo. Y bueno, me mandaron a estudiar la carta 2 semanas y yo o sea, cuando tú estás nervioso, no sé si les ha pasado, pero cuando tú estás nervioso, a ti se te olvidan las cosas, por más que tú las hayas estudiado un montón. No sé si les ha pasado un examen. Por más que tú las hayas estudiado un montón, cuando tú estás súper nervioso, a ti se te olvida todo, hasta cómo te llamas y que, ¿cuál es mi apellido? No sé. O sea, como, bueno, un desastre. Recuerdo que hubo un camarero que me ayudaba mucho y hubo otro camarero que me tiraba para atrás. Literalmente era como que, bueno, ¿cuánto te falta? Tú ni que tenías experiencia. Y había otro tipo, policía bueno y policía malo, ¿viste? Había otro que como que estaba conmigo, tranquilo, tómate tu tiempo, con calma. O sea, estaba ahí, me susurraba las recetas de los cócteles porque no me las sabía. Gente, o sea, en fin, súper difícil ese momento de mi vida, esa experiencia. No se lo recomiendo a nadie. No sé si a alguien le pasó, déjenlo en los comentarios. Bueno, resulta que trabajé ese fin de semana y ese fin de semana se dieron cuenta que yo obviamente no tenía experiencia. El bartender que estaba de vacaciones tuvo que venir porque yo básicamente no estaba a la par. El bartender se convierte como una especie de mentor porque me pregunta, me dice, dime la verdad, ¿tienes experiencia? Porque se ve que no tienes. Le digo, no tengo experiencia. Me dice, ya te contrataron, te voy a dar la oportunidad una semana de que trabajes conmigo y si en esa semana te recuperas, te contratamos. Bueno, güey, yo estaba tan nervioso, estaba tan presionado, la cabeza así, que como que no rendí lo suficiente en el lugar, ¿viste? El tipo porque estaba de vacaciones, él fue, al final no cumplió la semana, estuvo como 3 días y me dijo, Howland, no puedo ayudarte más, te voy a dejar solo, los dueños decidirán. Yo estaba en la cuerda floja, ¿viste? Como ahí para que me despidieran. Bueno, se fue el bartender y recuerdo que un día antes de irme del trabajo, ya los camareros sabían que me iban a despedir. Y recuerdo que uno de los camareros se acerca, el que más me retaba, ¿viste? Se acerca y me dice, Chejo, sé que te has esforzado un montón, pero la verdad se nota que como que no estás a la par. Creo que eres un joven, me dice, con mucho talento,
Yo te recomiendo que sigas tomando experiencia. Y bueno, acá estoy a la orden para lo que necesite. El más jodido de todos me dice eso. Y yo recuerdo que, esto pasó, mi gente. Yo lo miro a los ojos y le digo, yo te voy a garantizar una cosa. Yo estoy seguro que o me voy a ir o me van a votar en algún momento, yo sé. Pero yo te garantizo que yo voy a volver a este lugar. Y cuando yo vuelva, te garantizo que voy a ser un gran bartender. Te garantizo que te vas a acordar de mí. Yo voy a ser un gran bartender. Bueno, me echaron a los 2 días. Me echaron. Me echaron, terminé el laburo. Me echaron porque no estuve a la altura. Es horrible. Si a alguien lo echaron, déjenlo en los comentarios. Es horrible cuando te echan. Me dijeron, mira, Holland, no eres lo que estamos buscando. Tienes ganas, tienes presencia, hablas bien, pero no te sabes los cócteles, o sea, no tienes experiencia. Voy a tomar algo porque me pongo hasta, ¿sabes? Tipo, me echan mi gente. Y ese fue un momento en mi vida y gracias al montón de gente que está aquí conectada, 59 personas. Si a alguien le pasó eso, fue un momento de que yo recuerdo, hablé con mi mamá, hablé con varios amigos y tal. Yo me sentía tan enojado de decir, pero es que yo sé que yo puedo con este trabajo. Me sentía muy enojado y eso fue para mí como un despertar, un combustible que me hizo como decir, coño, tienes que estudiar, pana. No puedes seguir quedando en ridículo, no puedes, o sea, tú puedes con esto. Bueno, hice carrera en la asociación, hice todos los cursos, empecé a estudiar, vi la película Contra Drink, que se la recomiendo, empecé a leer libros, empecé a juntarme con bartenders que sabían. ¡Pam! Al año siguiente fundo mi primera academia de cócteles, mi primera academia de bartender, que es la Academia Nacional Bartender. Si alguien es de Venezuela, vayas a estudiar con nosotros. Fundo mi propia escuela. Mi escuela empieza a tomar reconocimiento. Yo como bartender empiezo a tomar más reconocimiento. Pasan 3 años exactamente, 3 años, 2 años casi, 3 años pasan. Ya yo tenía cierto nombre, ya la gente me conocía, ya yo estaba empezando como a tomar como imagen, como bartender, ¿no? Ya me estaban contratando las marcas, me acuerdo que me contrataron de una marca de vodka, una marca de una gaseosa, o sea, resulta que escriben a la academia porque necesitaban un consultor de bares. Yo estoy en mi llega el correo, yo lo miro. ¿Saben de dónde estaban solicitando un consultor de bares 3 años después? Y llega el correo de la academia. Díganme ustedes, ¿dónde creen ustedes que están necesitando un consultor de bar? Tiene un correo a mi academia del mismo bar, exactamente el mismo bar donde me habían despedido porque yo no estaba a la altura. Yo contesto, concerto la reunión, me dice la persona que me contrata, te queremos invitar a cenar porque, bueno, la casa te quiere invitar a cenar. Voy a cenar, estoy sentado en la mesa, llego. Se acerca el encargado, bienvenido, no sé qué, y yo obviamente esperando ver al camarero, ¿no? Obviamente, ustedes ya saben lo que viene el desenlace de esta historia. Resulta que me da la carta, no me reconoce el camarero. Habían cambiado todo el mundo, pero seguía allí exactamente el mismo camarero, seguía allí. No me reconoció. Porque ustedes no sé si saben, cuando está adolescente o está pequeño, no sé, 17, 18, yo era muy flaquito, diferente, y 3 años después había cambiado mucho, ya tenía más o menos barbita, estaba más gordito, o sea, me veía diferente, hablaba diferente, me vestía diferente. No me reconoció. Yo como, ceno, no sé qué, y recuerdo que ya antes de irme pido la cuenta, no sé qué, y ya yo veo que él me estaba mirando, como que él como que me había medio reconocido, ¿viste? Hablo con el gerente al final, no sé qué, no cerramos el acuerdo, me acuerdo, o sea, quedamos sin hablar, no se cerró el acuerdo de la asesoría. Y antes de irme, le digo, ¿ya sabes quién soy? Y me dice, yo creo, me dice, ¿tú trabajaste acá? Me dice. Y yo, sí, soy yo. Me dice, ¿qué? No puede ser, me abraza. No puede ser, me abraza. Pero, o sea, se me brincó encima, ¿viste? ¡Wow! Me ve así, pero esa cara de emoción, ¿viste? Y yo le digo, ¿tú te acuerdas que yo te dije que yo iba a ser un gran bartender? ¿Lo recuerdas? Me dice así, wow, estoy emocionado, no sé qué. Bueno, nos tomamos un trago, un drink, nos abrazamos. Y fue un gran momento para mí, fue un gran momento. De hecho, después coordiné con él para dar unos cursos y tal. Fue un gran momento porque fue como decir, wow, o sea, por más que estuve en un momento horrible, que me sentía que no era suficiente, me estudié, me capacité, me llaman al lugar y vi a esta persona a los ojos y se dio cuenta que me había convertido en un gran bartender porque, bueno, me habían llamado para una asesoría.
¡Tra! Eso es el cierre, mi gente. Salud. ¿Le gustó la historia, mi gente? Así que bueno, mi gente, solamente les voy a decir una cosa. No se rindan, carajo. El hecho de que ustedes estén pasando un mal momento no significa que sea eso. Los malos momentos te enseñan que tú puedes mejorar, crecer, aprender y subir. ¿Les gustó la historia, mi gente? Salud. Esto pasó en verdad. Vayan a preguntar a Alejandro Jurado. Vayan a preguntar a Alexander Beaumont, que son colegas que saben esta historia. Salud. ¿Están listos para el cóctel número 3? Los quiero leer en los comentarios, carajo. ¿Están listos para el cóctel número 3? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Buenas, saludos desde Mar del Plata. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Me conmovió, no sé si se notó. Muy bien, mi gente, muy bien. Esa es la idea, mi gente, que se motiven con estas historias que les traigo. A veces les traigo de joda. La semana que viene les traigo una gran historia de una vez que me caí. Después. Vamos al tercer cóctel, mi gente. Bien. Necesitamos para este tercer cóctel un vasito, ¿ok? Necesitamos un vasito corto. Ahí va. Pau, necesitamos un vasito corto. Y este cóctel es muy sencillo. Es un cóctel. Ya va. Antes de explicarles este cóctel. Cóctel número 1, cóctel de la licuadora. Era un cóctel reconstituyente. ¿Estamos de acuerdo? Dígame sí, si estamos de acuerdo. Cóctel reconstituyente. Cóctel número 2, cóctel refrescante. Fancy drinks. Un cóctel para reconstituir, el primero. El segundo, un cóctel refrescante, fancy drinks. Este tercer cóctel pertenece a una categoría de cócteles que se llaman digestivos. Digestivos, específicamente puff café. Puff café. Tercer cóctel, un puff café. Es un cóctel ideal para bajonear. Si tú te quieres bajonear algo rico, estás así bajonero, estás medio pegado, cansado, este es el cóctel. Terminaste de comer y quieres comer algo y quieres tomar algo que te levante, algo rico, algo que tenga dulce. Este cóctel es para ti. Así que, ¿están listos? Let's go. Bien. Número 1, necesitamos un vasito corto. Es un hot drink también, ¿eh? Short drink, hot drink y además un puff café. Fíjense. Vamos a necesitar leche condensada. Ya les está gustando, ¿no? Ya sé que les está gustando. Leche condensada y la vamos a agregar ahí. Fíjense. Más o menos un dedo de leche condensada, ¿no? Unos 60 ml más o menos. Leche condensada, mírenla. Leche condensada, pam. Este es mi vasito de gran que siempre lo tengo. Y necesitamos café bien caliente, que lo tengo en este termo para calentarlo, ¿no? Un cafecito, fíjense. De hecho, fíjense que va a botar humo, fíjense. Fíjense. No sé si alcanzan a ver ahí, pero está botando humo, miren. Está bien caliente. Ahí, pam. Cafecitos, agregamos más o menos el doble de café. Fíjense que ahí, si ustedes lo alcanzan a ver, está totalmente separado. Entonces ustedes lo que tienen que hacer con la bar spoon es unificarlo, ¿ok? Integrarlo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es integrarlo. Es exactamente como si ustedes estuviesen haciendo un café bombón. De hecho, es un café bombón. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar es de integrarlo. Vamos a ponerle un poquitito más de café. Pam. Lo integramos. Ahí para mí es suficiente para que cada vez se vaya poniendo más dulce. Y lo mejor de todo es la decoración de este drink. Miren la decoración de este drink. No sé si los conocen, dígame si los conocen, dígame si alguien, para que es que no se alcanza a ver ahí, dígame si alguien los conoce. No se deja ver por la luz, no se deja ver por la luz, pero bueno, dígame si alguien los conoce, díganme. A ver, los quiero leer. Si alguien los conoce o cómo los conoce, déjenlo. Es algo dulce, es un caramelo, un candy, que son básicamente como los marshmallow, ¿viste? Que es la marca más conocida. Entonces le vamos a poner unos marshmallow ahí flotando. Fíjense que quedan flotando, unos marshmallow. Ahí, yo creo que con unos 3 está suficiente. Unos malvaviscos, muy bien, malvaviscos, marshmallow.
les ponemos unos malvaviscos ahí flotando y miren qué hermoso queda. Perdón que no se alcanza a ver con la luz, déjenme ver si lo puedo cambiar la luz. Denme un segundito, voy a tratar de cambiar la luz. A ver, porque quiero que lo vean, ¿no? Miren, ¿lo ven mejor ahí? No se ve mejor, bueno. Nada, mi gente, les presento este Puff Café. Es una locura, directamente es un bajón, te vas comiendo los marshmallows, es exquisito. Es, pero un poema. De hecho, voy a mezclar un poquito más la leche condensada. Es una locura, mi gente. Salute. Y te quieres comer, esto lo voy a hacer yo así porque es mi casa. Obviamente te quieres comer entonces el malvavisco y lo puedes hacer. Son hermosos porque quedan flotando. Es recontra bajonero. Quiero que por favor el segundo y el tercero no tienen nombre. Déjenme en los comentarios cómo vamos a llamar a este Puff Café. ¿Cómo lo vamos a llamar? Es un café bombón, pero está reversionado. Como lo pueden ver, puede ser un café bombón con marshmallow. Déjenlo en los comentarios. Bueno, mi gente, ¿le gustó el live de hoy? Díganme. ¿Le gustó, mi gente? Cócteles sin alcohol para la manada, para la banda de los aprendices. ¿Les gustó? Díganme si les gustó. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustó? Café filtrado, mi gente. ¿Alguien tiene una duda? Díganme si alguien tiene una duda. Ese es el momento para responder sus dudas. Porque mira, se me está acabando mi Botran 15. ¿Les gustó? Muy bien, mi gente, muy bien. Muy bien, los leo. Es exactamente cócteles sin alcohol. Muy bien. Primer cóctel que vimos, ¿un qué? Lo quiero leer. Reconstituyente. Segundo cóctel que vimos, ¿qué? Refrescante, fancy drink. Tercer cóctel que vimos, digestivo. Muy bien. Bueno, mi gente, la pasé muy bien. Muchas gracias por estos likes. Yo me voy despidiendo, mi gente. Pero bueno, antes de irnos, los quiero invitar a que vayan a ver toda la categoría de todo lo que hemos hecho, todos los lives, ¿sí? Se puede usar café orgánico, por supuesto. Pueden usar el café que ustedes quieran. ¿Tienen alguna duda antes de irme? Les voy a dar chance porque han estado bancándome estas 50 personas acá, así que no me voy a ir sin responder sus dudas. A ver, ¿tienen alguna duda? Así, escríbanla rápido porque me voy, ¿Tienen alguna duda? ¿Una dudita? ¿No? Los leo. Bueno, mi gente hermosa, si no hay dudas, ¿les gustó? Bueno, muchas gracias por el aguante del canal. Créanme que estoy trabajando muchísimo en mejorar la calidad de los videos, en mejorar los guiones. Leo todos sus comentarios. Gracias, Lau. Gracias a Olfo. Gracias, María. Gracias, Agustín. Gracias a todos los que están comentando, todos los que están. Estoy trabajando mucho en mejorar la calidad de lo que traigo para ustedes. Gracias por todos los comentarios. Gracias por todo el amor, por todos los likes. Créanme, mi gente, que yo me divierto muchísimo. Así se nota estando aquí conversando con ustedes. ¿Sí? Quiero mucho. La clase que viene, déjenme por favor en los comentarios qué les gustaría que les traiga para la clase que viene. Yo creo que les voy a traer algo con almíbar o con licores. O con licores me parece que les voy a traer algo. Déjenme en los comentarios qué quieren. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Vienen muchas sorpresas para los 10K. Vienen muchas sorpresas, mi gente. Vayan a ver todos los videos. Los quiero. No me dejan ir porque me están escribiendo. No me dejan ir. Déjenme ir, por favor. Dios me lo bendiga, mi gente. Los amo. Gracias por todo. Besos.